hace la diferencia. Querido Iván Guerrero, siempre me he preguntado en mis sueños, en mis tribulaciones nocturnas, tú sabes que ahora se duerme muy poco, ¿cómo demonios lo hace Chile cuando exporta, cuando manda en barco durante meses diversos tipos de frutas, ¿no? ¿Cuánto se pierde? ¿Cuánto se echa a perder? ¿Cuánto se pudre? ¿Qué pasa en la precosecha? Es decir, ¿cuánto de lo que llega efectivamente a nuestra mesa ¿Ya? o a la góndola del supermercado, cuántas de esas frutas tuvieron que morir para que llegara esa al punto final, digamos? Ah, mira, qué El pregunta sino, curiosa. El sino, son cosas que yo, por eso duermo muy poco, viejo, porque llego hasta esas profundidades de mis pensamientos. ¿Ya has encontrado respuesta? ¿Puedes creer que el único que tiene la respuesta hoy es Gabriel León, nuestro divulgador científico, bestseller y además panelista de este programa? Y está acá. ¿Cómo estás, Gabriel? ¡Oh, Aquí Gabo! ¿Qué tal? Oh, justo, qué coincidencia. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Gabo, Bien, bienvenido. pues. Qué bueno. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo van los libros, las publicaciones, Va las todos. ofertas, la cuenta corriente? Creciendo. Va todo súper bien, menos la cuenta corriente. No, que siempre se algo raro hay ahí. Sí. Como un fenómeno físico extraño. Es muy Pero raro. no, va bien. Estoy muy contento con la vida que me ha tocado vivir. Muy afortunado. ¿Qué ¿Vas a cu- llorar? ¿Qué cuña esa? No, ya no más, ya no. Ya no más. Espero que no. Qué poco sensible, Iván, en el momento en que el invitado a lo mejor podría habernos regalado una lágrima genuina. Él lo Cohibió, no. castra, No, lo me castra, cohibió. emocionalmente lo No castra. es Cohibió. televisión esto, Ignacio. No estés buscando el rating fácil, sencillo, como lo hiciste tanto tiempo. Iván Guerrero, un Oye, hombre sin corazón. Me quiero ir de acá. Está demasiado ahí, palo y palo. No, pero Oh, ¿viste? pero Gabo- en el amor. Gabo, un hombre sensible. sí. Yo sí, oye, sí. No está acostumbrado a esta No me dinámica hagan sufrir, por favor. A sanguinaria Gabriel que León tenemos tú y yo. le ponía el comercial de Clos de Pirque y Gabriel León llora. Po. Incluso el de Clos de Pirque como el reload de ese que ya no daba No, tanta ahí, pena. ahí me llora el hígado. Ya, Gabriel León, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Algo planteó Ignacio, muy confuso igual. Confucio, el Esto de filósofo, que- aquel filósofo chino. ¿no? Confucio. Oye, vamos a hablar de comida. ¿Ya? Qué buena. La FAO, que es la Organización para la Alimentación y la Agricultura que depende de las Naciones Unidas, Claro. estima que 1/3 de todos los alimentos que se producen en el mundo se pierden o se botan. ¿Ya? Qué número. ¿Cuál es la Eh, diferencia entre perder y botar, desechar? Muy buena pregunta. Gracias, Gabo. Botar es cuando tú, por ejemplo, en tu casa o en un restaurante, por ejemplo, muy típico, uno Sí. pide un plato, que son gigantescos, te come, no sé, 1/3, la mitad y el resto a la basura. Eso es botar directamente, waste, se genera desecho. Las pérdidas tienen que ver con todo lo que no llegó finalmente al consumidor, pero que originalmente se sembró. Por ejemplo, piensen en un campo con papas. ¿Ya? Entonces, parte de esas papas no van a germinar, otra parte puede ser atacada por pestes durante el crecimiento, otra parte puede morirse por falta de agua, sequía, Ajá. otra parte puede morirse después de la cosecha en el almacenaje, y finalmente de 1000 quedaste con 600. Perfecto. Eso se considera como pérdida. Si tú sumas ambas cosas, lo que botaste a la basura Es millonario. versus lo que se perdió, es tremendo porque además todavía hay partes del mundo donde la gente muere de hambre. Sí, claro. Y el planeta eventualmente puede producir alimento para todos ellos. Y tenemos otro problema que tiene que ver con la distribución y cómo llegamos finalmente a todos los seres humanos. Pero incluso cuando llega, ¿cómo se preserva? Entonces lo que dijo Ignacio, por ejemplo, es para un país como el nuestro, Claro. es un país que es potencia agroalimentaria. Chile, fíjense que Chile, si uno mira los países exportadores de fruta y verdura y mira el ranking de los top 5, Ajá. Chile está siempre dentro de los top 5 en un montón de alimentos. A En nivel mundial. A nivel mundial. A nivel de manzanas, uvas, cerezas, durazno y otro tipo de nectarines. Y un país que es de este porte. Claro. Y eso es porque tenemos territorio fértil tremendamente potencial, con un gran potencial, perdón, y producimos mucha fruta y verdura. Y en el caso de la fruta particularmente, el desafío es el siguiente. ¿Cómo logras tú que un durazno, esos jugosos, ricos del verano, ¿cierto?, llegue tal cual a China después de estar 40 días dentro de un barco? Claro. O sea, hagan el experimento en su casa un día, dejen un durazno 40 días en la cocina en el mesón y vean qué pasa. Yo imagino que viaja en condiciones particulares, Bueno, ¿no? exactamente. Entonces, pero eso requirió un montón de investigación. Sí, po. Por ejemplo, atmósfera modificada, cambiar la cantidad de oxígeno, la cantidad de CO2, y con eso como meter en un estado de latencia a la fruta, porque la fruta esa va respirando, va viva, va con el metabolismo activo y eventualmente va envejeciendo. Y por tanto hay que detener esos procesos para que solamente se retomen en el puerto de destino. Y eso pasa con un montón Es de... como Walt Disney cuando decidió congelar su cuerpo. Es un gran mito ese, por Sí, cierto. exactamente. Pero sí, pero Ok. Es como cuando Michael Jackson decidió congelar su cuerpo. también. Pero Ok, ojo, ok. hay gente que está congelada. Y hay una Ah, empresa ¿cómo? hay una empresa en Estados Unidos
que tiene cadáveres congelados. Es una linda conversación esta. Esto es Algún un día le vamos a spin-off pedir Esto es un spin-off. a Gabriel León que nos haga esa columna, porque yo ya la disfruté una vez en otro programa que tuvimos alguna vez, y es una gran columna. Es muy linda esa historia. es muy Ahora, linda. yo mandé un video, no sé si estará disponible el video para... Mira, Corre video. fíjense eso. ¡Oh! El envejecimiento de la palta. Fíjense como en la derecha No. está más longeva. Fíjense los espárragos. Qué Ya. increíble. Fíjense cómo se ponen mustio. Eso es pérdida de agua. Se achica, con la pérdida de agua se achican algunas cosas. Claro. Y fíjense cómo se ponen mustio. Fíjense, este caso es particularmente impresionante, el del limón. El del limón. Fíjense cómo muere. Oh, estamos pero es como una necrosis. Pero muere, así se llena de hongo. Y estos son una fruta bien particular, es un citrus que se llama caviar. Y tú lo abres y salen como caviares, pero de limones. Muy chora esa fruta. perfecto. Estos El son los arándano. arándanos, pero el caso de las frutillas, que viene al final, es particularmente interesante. Día 20. Pero las frutillas mueren rápido en el refrigerador. Entren a ¿cierto? radio0.cl, es maravilloso lo que estamos viendo, es el proceso de envejecimiento Mira arriba. de la fruta. Claro, como en un morph, digamos, como con ese Oh, En 5 días. 5 días. En 5 días las frutillas murieron. Qué rápido, pudrieron. ¿ah? Pero fíjense cómo una de las cosas... efecto. Pero sin refrigeración o con. Sin, están en las mismas condiciones, sin refrigerar. Sin refrigerar. Había un tratamiento abajo y una muestra control arriba, que no recibió el tratamiento. Y eso es lo interesante. Durante el proceso de almacenaje, la fruta, por un lado, pierde agua, por eso se arruga y se achica, ¿cierto? La Claro, fruta. Se deshidrata. Y por otro lado, entra oxígeno, lo que induce la oxidación de las moléculas, cambian los sabores. Pues una palta pasada tiene un sabor bien especial, Sí, que es sí, bien malo, de es hecho, bien como malo. un ahumado, pero malo. Claro. Cambia de color, se ponen más oscuras, ¿cierto? Y por lo tanto, evitar que eso ocurra, que entre oxígeno y que salga agua, es fundamental. Bueno, hace algunos años atrás, un ingeniero que trabajaba mejorando pinturas para paneles solares, Ya. iba en su Qué casa, específico. no, una cosa muy particular, iba en su casa en California, iba del laboratorio a su casa en California y escucha en la radio esto que yo les conté. Ya. 1/3 de la producción de alimentos se pierde en algún momento. Y él dice, qué tremendo, ¿cómo poder cambiar esto? Ujú. Y empieza a investigar y descubre que las plantas tienen una piel que está hecha de grasa, básicamente, que impide que pierdan agua y que entre oxígeno. Pero durante el proceso de cosecha, las frutas se lavan para sacar la tierra, los bichos, muchas veces productos químicos que hay encima, ¿cierto? Ajá. Que se usan durante el proceso de producción normal Claro. y pierden esa cera. Y por lo tanto, si bien en el mercado hay un montón de soluciones similares, a él se le ocurrió una muy particular y era, ¿por qué no molemos Claro. otras frutas que tienen esto mismo, que se llama cutina, y se lo echamos de nuevo a las frutas? O sea, pintamos la, digamos, Es pintamos la fruta. Tal cual. con su propio Con su propia grasa. Con piel. su propia grasa. O sea, como yo les sacaré en la mañana ahí y lo usamos de nuevo para otras personas. Claro. Oh. Y resulta que esta Qué mal idea, ejemplo, qué ejemplo pésimo más ejemplo, ojalá desafortunado. estén comiendo. Claro. Esta idea le fascinó a una persona que tenía un par de lucas ¿Ya? y decidió aportar en esta pyme. Ajá. Se llamaba Bill Gates. Ah, me ya. suena. Otro que está congelado, ¿ah? Tiene un problema grave ese señor, ¿cierto? Sí, La por fundación supuesto. Bill y Melinda Gates se encontró con esta idea, vieron lo mismo que vieron ustedes, estos resultados impresionantes, donde efectivamente da la impresión de que fuera un truco de Hollywood, ¿cierto? Porque la diferencia es brutal. Y financiaron a esta empresa que produce ya una especie de spray, como tú puedes sumergir también la fruta, que se aplica después de la cosecha, después del lavado, cuando la fruta está lista para irse, ¿Ya? se aplica como un spray o sumergiendo y se empaca, se seca y se empaca. Y esa fruta queda en el fondo con una película protectora Ya. que evita, como vieron ustedes, o que más bien retrasa de Claro. manera notoria el envejecimiento, la pudrición y por lo tanto las pérdidas, particularmente en este caso, de frutas frescas. Uy, qué Y por lo tanto buena. esta innovación permite un poco marcar el camino porque recuerden que además en un 20, 30 años más vamos a ser 9.000 millones de habitantes en este planeta. Y producir alimento para 9.000 millones de personas va a ser un tremendo desafío. Claro. Particularmente porque el área que podemos arar ha ido disminuyendo con el tiempo, o sea, cada vez hay menos tierra para cultivar y los rendimientos han ido subiendo hasta un punto en que ya no se puede más. Po. Claro. O sea, la tecnología y la biología tienen un límite y ya estamos alcanzando ese límite. Y por lo tanto, ahora lo único que nos queda es evitar que se pierda lo que ya se produjo. Vamos a tener que plantar el Sahara, viejo. O el Pero, desierto de bueno, Atacama, porque- meter tecnología ahí. Y de- probablemente tener plantas que sean capaces de crecer en esas condiciones. Claro. Además, entonces se nos viene un desafío gigante y esta tecnología en particular promete, al menos en este punto, que es la pérdida de frutas por el tiempo de almacenaje, disminuirlas casi a cero. Oye, ¿y esto está funcionando desde hace cuánto tiempo esta empresa? Esto está más o menos funcionando hace está un activa? par de años Ya, y ya. ya hace 6 meses, en noviembre del 2018, fueron autorizados para vender. Oye, ¿y es eficiente? Estoy pensando el proceso de pintado con esta grasa de la que hablamos de toneladas y toneladas y toneladas, que son las que llenan toneladas y toneladas de containers para
para exportar. ¿Cómo se hace esa pega? La verdad es que todo el proceso de la agricultura moderna, industrializada, es tremendamente tecnologizado. Y existen máquinas que tienen pitones en particular, que tiran cierto tamaño de gotita de producto en el campo muy especial, que se pueden guiar además por... Es una cosa impresionante. Claro. Y los packing son otro nivel. ¿Ya? Ahí se usa atmósfera modificada, lo que les contaba yo, se cambian las concentraciones de oxígeno y de CO2, se echan sobre las frutas compuestos que impiden que pierdan agua y que entre oxígeno. Este tipo es millonario. Se hacen, hoy día, ¿no? se hacen envases con microporosidades que son capaces de filtrar moléculas de gas. Son filtros selectivos que dejan salir CO2 y oxígeno y no Ya. permiten que... O sea, Estamos hablando de máquinas de entonces, última generación. nuestra industria agrícola es tremendamente tecnologizada y efectivamente hay tecnología para eso. Son en muchos casos aspersores, donde la fruta sencillamente pasa en una banda y se va asperjando y gotea después y se seca sola, o se sumergen. Y son piscinas donde cae la fruta, flota un rato y se sacan de nuevo a la cinta transportadora. Entonces es bien impresionante ver cómo funcionan estos packing. Oye, ¿puedo contar algo a propósito de la merma, de la cantidad de Por comida favor. que se pierde? Una imagen que tengo en mi cabeza que no quisiera tener. Estaba yo junto a mi familia hace algunos años en Playa del Carmen, en un all inclusive. Y estaba en la parte del comedor, ¿no? Y eran lugares como no smoking, ¿cachai? No se podía fumar y todo el rollo. Y de repente le pregunto a una de las personas que servía ahí, a las personas, a los pasajeros, ¿dónde podía fumar un pucho, ¿cachai? Y el tipo me dice, mira, el único lugar donde puedes fumar, ¿ves esa puerta que está ahí? Sí. Anda para allá, abre la puerta y allá atrás hay una zona en donde se puede fumar. Ya, fantástico, súper. Vale, Te gracias. cacho. Muy backstage. Muy backstage. Paso para atrás y me encuentro con un contenedor industrial que debe haber sido como del tamaño de esta pieza o un poco más pequeño, una cosa gigantesca, repleto de basura. Era una cosa, pero, o sea, imagínate la cantidad de comida que se prepara para 1500, Claro. 2000 huéspedes. Y La ahí vi, basura que se genera. dije, loco, Pero era basura orgánica. basura, claro, eran cáscaras de cosas No, y no las había- cosas que habían sobrado, no las cosas había que vidrio sobran. y plástico, No, cartón. no, estábamos hablando de orgánica, de comida, alimento. Oh, qué heavy. Una cosa impactante. Un container de comida. Un container de comida y, bueno, después yo le pregunto a las personas de ahí, oye, ¿esa es la basura de cuántos días? Y decía, no, esa es la basura del día. Claro. Oh, lo que no se consumió O sea, hoy. durante el día, esto fue en la noche, 10 de la noche, 9 de la noche, digamos, lo que no se consumió en el día Del desayuno hasta ese era, minuto. viejo, una tonelada de comida. Qué locura. Pero- Mucha comida que todavía servía, por supuesto. Demencial, claro. Bueno, Comida de hecho- que no se había comido la gente que Claro. estaba ahí. En varios países ya se está empezando a legislar al respecto y prohibir que los supermercados boten comida que esté por vencer. Y antes de eso, poder procesarla y dársela a la gente que no tiene. Claro. O los restaurantes que hagan algo parecido. A nosotros se nos olvida esto, pero nuestro sistema de producción y distribución de alimentos es bien frágil. Pero en la historia hay muy buenos casos de esto y probablemente el más dramático es el que ocurrió en Irlanda con las papas. Las papas son un cultivo que nace en América. En Europa históricamente nunca hubo papas. Claro. De hecho, probablemente la cosa más bonita de eso es que en la Biblia no están descritas las papas. No, po. A pesar de que son tremendamente populares, porque se escribió del otro lado del mundo y las papas eran de este lado del mundo. Y cuando originalmente las llevan de vuelta a Europa los españoles, la gente no las quería comer porque eran de una familia de plantas que eran venenosas, la veladona, que de ahí se sacaba la atropina que las mujeres se echaban en los ojos para dilatarse las pupilas. Ajá. De hecho, de ahí viene el nombre veladona, pues se veían muy bonitas con esas pupilas dilatadas. Ah, mira La qué veladona, ahora que es tremendamente tóxica, por cierto. Y la gente asoció esta planta con la veladona y dijeron, no vamos a comer papas ni cagando, porque son de la misma familia. Claro. Y en Francia, Parmentier, que era un científico que estuvo preso durante la guerra a los 7 años, le dieron en Prusia papas. Y el tipo las tuvo que comer porque era prisionero de guerra, y lo único que había para comer era eso, y comió papas. Y él fue el que llevó la costumbre de comer papas a Francia, pero le costó un montón que la gente comiera papas. De hecho, organizó banquetes, hizo venir a Franklin desde Estados Unidos a estas fiestas. A Benjamin. A Benjamin Franklin. ¿Ya? A todo el mundo le ponían florcitas de papa en las solapas de la ropa, hacían bailes. Cáchate, todo este trabajo para convencer Qué a la buena. gente que comiera papas. Debe haber sido una de las primeras campañas de Exactamente. imagen país, ¿no? De Como, PR. como estas que se hacen, claro, PR. Exactamente. Como... Bueno, y no funcionó. Nada de eso funcionó. La gente no quería comer porque tenía mucho miedo. ¿Y saben lo que funcionó? Sí, funcionó. Parmentier mandó a sembrar papas en los jardines reales y mandó a la Guardia Real a cuidar las papas. ¿Ya?
Y la gente vio esto y dijo, debe haber un cultivo muy valioso ahí, porque lo está cuidando la guardia del rey. Y días después Parmentier dijo a los guardias que se fueran. Y la gente entró, sacó las papas y se las comieron. ¡Qué Notable. buena! Excelente. Bueno, eso hizo que muchos países dependieran profundamente de las papas, y particularmente Irlanda, porque además se dictaron leyes que hicieron que los precios de otros granos como el trigo y el maíz subieran. Y en Irlanda entonces lo reemplazaron con papas, y hasta ahí no había ni un problema, hasta que desde América llegó un hongo que se llama Phytophthora y arrasó con los cultivos de papa, no uno, sino que durante 8 o 10 años consecutivos. Wow. Murió 1 millón de personas de hambre. Esa onda. Y de esa época es la gran ola de inmigración de irlandeses a Estados Unidos. Porque Fue gente no había papa. No te arrancando. puedo creer. De ahí comenzó la gran inmigración, y todos los O'Brien y todos esos que hay, O'Hara Sí, que hay en- claro. la mayoría de ellos comenzó a inmigrar cuando en Irlanda estaban muriendo de hambre por culpa de la falta de papas. Qué Entonces, locura. la falta de papas es lo que explica hoy en día que se tiña de verde el río, ¿cierto? En el 14 de marzo, ¿cierto? Ahí en Estados Unidos, pues toda la comunidad irlandesa cambió de país porque no había papas. Yo siempre tengo, pero en mi calcetín. Siempre. Ah, muy bien. Siempre, siempre. muy siempre. bien. La cultivo, Bueno, pero con pasión. Y eso pasa con muchos cultivos. Siempre tuviste una papa en la boca, pero eso es otro tema. Continuemos. No, si no te habla así. Yo no hablo así. No te habla No, así. Ignacio. Ahora, esta historia, que es muy dramática, por cierto, muestra lo frágil que siempre ha sido nuestra cadena de producción y distribución de alimentos. Y como les decía yo, hoy día el gran desafío, por un lado, tiene que ver con cómo vamos a alimentar a 9.000 millones de personas en 20 o 30 años más. Y particularmente lo que se cree es que no tiene que ver con producir más comida, sino evitar que se pierda la comida Claro. en cualquier punto del proceso. Recuerden, por ejemplo, en nuestro país, que es un gran productor de fruta, cuando caen heladas durante la época en que las plantas están produciendo flores, que a la escoba porque Sí, se po. mueren. Yo tengo una anécdota Y de los eso. precios se van a las Sí, nubes. por supuesto, se disparan. Yo una vez hice un taller de biotecnología para empresarios del mundo de las cerezas. ¿Ya? Y la idea era que ellos, que trabajaban en el mundo productivo, conocieran cómo se trabajaba en el laboratorio, para ver qué puntos de encuentro podíamos tener y cuáles eran los desafíos mutuos que teníamos. ¿Ya? Entonces, lo hicimos sacar ADN de cereza, todas esas cosas que hacemos en el laboratorio. Ajá. Y fue igual que una película de Hollywood. ¿Cómo En un momento empiezan a sonar los celulares de todos. ¿No? Y uno contesta, y otro, y otro, y otro. Y, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Como que los llamaron a todos al mismo tiempo. ¿Ya? Y se empiezan a ir. Me dicen, me tengo que ir. Oye, me tengo que ir urgente. Quiero la cagada, me dicen. ¿Y por qué? Y yo decía, y a uno le digo, oye, ¿qué pasó? Me dice, está lloviendo, me dice. Ya, le digo yo, ¿y qué tiene? Sí. Bueno, acababan de salir las cerezas, y si se mojan las cerezas al principio, se hinchan y Ya. se parten. Oh, y si y- se parten, se les llena de hongo. ¡Oh! Y quedó, viejo, se fueron todos. El curso se fue a las pailas y partieron todos a poner carpa, a arrendar helicópteros. No. Arrendar helicópteros que sobrevolaban los campos para secarlos, a comprar de estas turbinas, a poner turbinas. Qué locura. Fue una operación Daisy Claro, claro. para ir a salvar las cerezas. Y Porque ahí además, quedaste tú con tu delantal blanco. y ahí quedamos nosotros. Porque además, esto es una ventana de tiempo muy cortita. Y si tú perdiste ahí la mitad de la producción, por ejemplo, porque se te partieron las cerezas, Es millonario. sonaste. Y el que se le salvó es millonario. Claro. Porque todos le Porque es compran el a él. único que llega con fruta, finalmente. Recuerden además que en China, para el 14 de febrero, una cajita de cerezas chilenas vale una fortuna. Claro. Pero los chinos Hay una tradición. tienen una ahí. tradición con las que tienen forma de corazón. Y por lo tanto es como el fruto del amor. Y regalarse una cajita de cerezas el 14 de febrero es ya, pero así lo máximo que puedes hacer. Y en esa época, febrero, nosotros estamos en plena producción. En febrero, O sea que verano. en Japón, perdón, el único fruto del amor no es la banana. No, pues señor, Es es la la cereza. cereza. Oye, ¿cómo se llamaba ese actor que hacía un programa y que decía siempre, no me diga, no me diga? Patricio Stravosky. ¿Cachai? Que Oye, Pato pero qué Stravosky una vez me dice, oye, weón, yo en el campo siempre te veo en la tele porque el único canal que me agarra y me encanta verte porque yo allá cultivo la cereza y me hice millonario porque mando la cereza donde los orientales que tienen una tradición y yo mando y él mi te único contó esa historia. cliente y me forré con Qué buena. y me contó esta misma historia y me decía que estaba forrado. Bueno, y No me pasa diga. eso. Hay gente que gana mucha plata, pero se te llega a venir una helada en el momento en que estés produciendo flores Y pierdes y mucho. sonaste. Claro. Entonces, este problema de la producción de alimentos que nos vamos a enfrentar muy fuerte en el futuro, particularmente en los países donde cuesta producir y por lo tanto hay que llevarlos, es un desafío gigante. Y por lo tanto, el desarrollo de tecnología como esta que les mostré recién, Claro. que fue más financiada por la Fundación Bill Gates, que está muy preocupada de todos estos problemas del futuro, parece fundamental para justamente evitar que más personas sigan muriendo de hambre. Pero es bien interesante pensar
cada vez que ustedes sacan algo del refrigerador, Claro. todo lo que tuvo que pasar para que esa fruta, por ejemplo, llegara a sus manos. Y es realmente complejo. Que heavy, uno nunca se detiene ahí. Nunca, ¿ah? No, po. nunca. ¿Cuántas? Esa es la lectura, ¿no? Cuando tienes esa palta Exactamente. perfecta, porque la palta hay días en que no Sí, está sí, perfecta. claro. Y hay un tramo, no sé, ponle de 5 o 6 días que es Que una palta. Es una gloria. Exactamente, es una gloria. weón. Que una marraqueta con esa palta parece que fuera lo mejor que te ha pasado en la vida. Increíble. Que es No. un momento de felicidad máximo. Sí. Que no podría ser mejor. Claro. Esa Entonces- palta perfecta, ¿cuántas paltas murieron para que esa llegase ese día a tus manos? Es más, y esto lo contaba antes, las chirimoyas. Todas las chirimoyas producidas comercialmente en Chile, todas fueron polinizadas a mano. No, a Fue mano. Una señora con un pincel con polen, flor por flor, fecundándola. No. ¿Por qué? Porque esa planta viene de Ecuador Claro. y los bichos que la polinizan no viven en Chile. Qué heavy. Y por lo tanto, y además la flor del chirimoyo es un cacho, porque la parte masculina y la parte femenina maduran en épocas distintas. Entonces, en la tarde de un día madura la parte masculina y libera polen, pero al día siguiente madura la parte femenina. Entonces, un día en la tarde hay que ir a recolectar polen de una flor y al día siguiente hay que ir a polinizar esa misma flor con ese polen que tú sacaste con un pincel. Oye, no, Entonces, no somos Cuando nada, ustedes ven una guerrero, ¿ah? chirimoya, lo que están viendo ahí es un trabajo tremendo. Y uno ni siquiera sabe, porque como no tiene que saber esas cosas para comerse una chirimoya, Claro. lo da por descontado. Y si es que no me la comí y la botáis, chuta, tal vez entonces también conocer cómo se produce todo esto cambia tu aproximación a eso. Y la próxima vez que tú vas a decir, oye, voy a botar esta palta porque no me la voy a comer, vas a decir, oh, esta perola. Y Claro. va a cambiar un poco tu relación. Yo creo que sería importante eso también cambiar culturalmente, cómo uno se aproxima a la comida. Claro. Y al desperdicio de comida sobre todo, porque producir alimentos, uno que dice, no, están los árboles en el Ahí campo, están. y- es como que la naturaleza proveerá y pasan los agricultores por ahí y salen los arcoíris. Claro, y No, caen po. solas las frutas. No, es tremendamente complejo y por lo tanto, el gran desafío que tenemos para el futuro es justamente cómo nos vamos a alimentar todos con cada vez menos tierra y eso implica necesariamente generar tecnología como la que yo les mostré que se llama Appeal Science, que ya está funcionando y como es algo que producen las plantas de manera natural y que hemos comido desde siempre, no requirió ningún proceso regulatorio especial. Qué maravilloso. Así que por eso está desde el año pasado ya disponible en Estados Unidos y muy pronto en Europa, para todos los países del mundo, ¿cierto? Para que puedan preservar mejor las frutas. Oye, cuando habláis del cambio cultural, Gabo, ya para ir cerrando, hay toda una tendencia de ir educando a la gente en función de esa palta, esa manzana, ese plátano que viene levemente machucado, pero que está en Exactamente. perfectas Como condiciones. uno. Como uno, ¿no? Claro, que se ve por fuera medio machucado, pero por dentro Por está dentro muy bien. está perfecto, Sí. ¿no? Efectivamente, mucha gente decide votar eso. Claro. Y a la primera, como se ve feo y se vota, y está perfecto, Está ¿no? perfecto, sí. Hay un tema ahí también que hay que revisar. Bueno, de hecho pasa mucho que en el consumo doméstico de cada hay uno de estudios nosotros. muy bonitos. La gente juzga la fruta por su apariencia y si el raquis de la uva es el esqueletito donde están pegadas Sí, las sí. bayas, si ese está medio café deshidratado, la gente no lo quiere. Si eres siempre uno verde, turgente, Claro. y saben igual, pero es tremendamente importante para los consumidores. Y cuando uno cambiarlo habla es relevante. con el señor de la feria, que cuando están desmontando todo, Claro. tú ves una cantidad impresionante de fruta y verdura que está en buenas condiciones, pero que está un poquito fea, se va a la basura. Exactamente. ¿Y qué decir en el supermercado? Peor todavía. Esos supermercados de alta gama donde todo se ve verde, rojo, Hay un amarillo, casting, perfecto. Hay un casting. casting. Casting de Sí, fruta, claro. exacto. ¿Cuánta fruta en ese mismo supermercado se está botando ahí atrás sin que nadie lo vea en los interiores de ese supermercado en función de que simplemente es poco estética? Exactamente. El bioquímico Gabriel León, divulgador científico, en los grandes temas, por supuesto, a través de su columna de cada día miércoles. ¿Tú sabes que un día vamos a hablar de eso? ¿Tú sabes que Gabriel León es experto en sexo de plantas? El sexo de plantas. ¿Sí, po? En sexo, pero de plantas. Sí, po. Exactamente. De hecho, yo iba a congresos de sexo de plantas. Exactamente, un día vamos a hablar de eso. ¿Ah? Científicos, Claro, pervertidos, porque todo eso, ¿ah? Aquí les vamos a contar O sea, si las cómo plantas tiran las plantas. Si las plantas tienen conciencia, yo me fui al infierno hace rato. Porque todas las cosas que le hice, viejo, ¿Hay homosexualidad en las plantas? ¿Hay pansexualidad? tienen una vida sexual tremendamente compleja. Algún día vamos a hablar de eso. Sí. Es tremendo. No, es tremendo. Uno ve esas cosas como, wow, Nat Geo, una alpargata, ¿no? Claro. Oh, Sí. Esta sí que saben. No, estas son hardcore, no, son heavy. Buenísimo. Conversamos de eso también en una futura columna. Gabriel León, siempre un placer.